Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día de hoy trataremos una parábola que es muy conocida, que es la parábola del buen samaritano. Bien, y junto con ello voy a tocar dos temas que son importantes, que son relevantes, que están dentro de esta parábola. Así que, bueno, comencemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La parábola dice así, del Evangelio de Lucas, del capítulo 10, hasta el versículo 37, daré lectura en el nombre del Señor, dice, y aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, escrito está en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y dijo al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, entonces, bueno, tal como les mencionaba, aquí hay dos cosas que quisiera rescatar. Primero, la pregunta en este caso del intérprete de la ley, es decir, del teólogo, del estudioso de la escritura, dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el segundo tema que quisiera ver en esta parábola, la obligación de las autoridades y ministros, ¿bien? Tanto ministros de Dios como ministros del Estado. ¿Por qué la pregunta, qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta que llama mucho la atención porque aquí Jesús no le responde a él ninguna clase de confesión ni le exige tener fe. Es decir, Jesús le dice claramente que lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna es justamente obras y obras de caridad. Eso es lo que le dice Jesús y eso es lo que nos llama la atención. Aquí Jesús no le dice, tienes que declarar con tu boca que Jesucristo es el Señor, que si confesares con tus labios y creyeres en tu corazón. No, no le dice nada de eso. Jesús simplemente le dice, para heredar la vida eterna, es decir, para alcanzar la salvación, haz obra de misericordia. Lo que obviamente, como cristianos evangélicos, protestantes, nos llama mucho la atención porque el protestantismo parte de la base de las 5 solas y dos de ellas son la sola fe y la sola gracia. Entonces, ¿por qué Jesús no le dijo, mira, la obra ya está hecha, yo vengo a hacer la obra, qué sé yo, ahora ustedes son salvos por gracia, no por obra, son salvos por fe y no por obras? No, estamos hablando de una persona que precisamente era un teólogo, que por ende había creído en Dios, que por ende tenía fe, y es aquí donde quiero poner justamente el acento. La pregunta es, ¿por qué Jesús no le dijo otra cosa más que el hecho de decirle, haz obras de misericordia? Si se supone que yo soy salvo por gracia, qué pasaría, pregunto entonces, si no cumplo yo los mandamientos de Dios? Si se supone que soy salvo por gracia, ¿cierto? ¿Para qué están los mandamientos? Y la tercera pregunta es, ¿acaso me salvará una fe sin obras? Todos estos conceptos, estas ideas y estas respuestas aparecen en las Escrituras y es lo que les voy a compartir. Y bueno, ¿por qué Jesús no le habló de creer o de confesar o de tener fe? Tal como escribí aquí, hemos dejado de lado el concepto de las obras como cristianos, como protestantes. Le hemos quitado, le hemos restado importancia. Lo tenemos solamente como un adorno dentro de nuestro camino, no como algo que condicionara nuestra salvación. Y Jesús lo presenta como un condicionante de la salvación, es decir, si no haces misericordia, no heredarás la vida eterna, independiente de que tengas fe, independiente de la gracia, independiente de la obra salvadora de Jesucristo, etcétera, etcétera.
Entonces hemos dejado de lado el concepto de las obras y resulta que en la Escritura aparece el concepto de las obras igual salvación, es decir, de que las obras llevan a la salvación. Ahora bien, no es primera vez, por otra parte, que Jesús habla de las obras como requisito de salvación y de vida eterna. Bien, es decir, esto que leímos en la parábola del buen samaritano no es, como les dijera, una mala interpretación, una mala traducción, no. No es primera vez que Jesús transmite la idea en esa parábola, y en los evangelios se puede confirmar eso, de que la salvación viene también por las obras. Entonces, ese es el punto. Y lo más curioso de todo esto es, o lo más decidor de todo esto, que justamente esto es lo que se habla en el libro de Lucas. Y el Evangelio de Lucas está dirigido a los gentiles, es decir, no es porque el tipo era judío, Jesús les exigió las obras, no. Esto es para todos los seguidores de Cristo, tanto judíos como gentiles. Bien, y es que nos hemos quedado, insisto, con la idea de que la sola fe y la sola gracia nos permiten ser salvos, pero la Escritura dice exactamente lo contrario, es decir, no hay una fe sin obras y el problema de esto no es que hayamos, como le dijera, no es que no conozcamos el concepto de las obras y de salvación, sino que los conocemos, pero los conocemos de mala manera, es decir, de una forma errada. El concepto de la salvación y el concepto de las obras que nos transmite la Escritura, justamente no es la idea de que, por ejemplo, aparece Jesucristo, ¿cierto? Y con su sacrificio en la cruz, te toca con una varita mágica y te dice, ya estás listo, eres salvo para siempre y por siempre y no hay nada más que hacer, la obra definitiva la hizo Cristo y listo, no hay más que hacer. Y esa es una idea errada de la salvación, porque entendemos que la salvación es un evento único en donde solamente actúa nuestra confesión de fe, ¿cierto? Por nuestra parte, y por otra parte la misericordia de Dios. Para algunos, para otros, es que Dios eligió desde antes de la salvación del mundo, como si existiéramos antes de la salvación del mundo, cierra paréntesis, desde antes de la salvación del mundo y nos tocara con una varita mágica y nos dijera, ahora Él es salvo, y tú te vas a ir al infierno, y tú también eres salvo, y el otro, no, tú te vas a ir al infierno, ¿no? Dios no hace selección de personas, dice la Escritura. Por lo tanto, el escogimiento de salvación es otra cosa, bueno, es otra cosa que me gustaría tocar tal vez en otro video, pero no tiene que ver con la elección entre personas, entre humanos, porque la Escritura dice, entre personas Dios no hace selección. Entonces, tenemos los conceptos cerrados de la salvación. La salvación no es un evento único, la salvación es un proceso. El primer paso para la salvación, ¿cierto? Es la confesión, es la declaración, es tener fe, declarar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida desde ese momento en que lo hacemos para adelante, pero ese es el primer paso, ese es el traspaso, ese es el paso que traspasa la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Pero Jesucristo también dijo, yo soy el camino, es decir, detrás de esa puerta hay un camino que recorrer. Y en ese camino también uno como cristiano se juega la salvación. Y es en ese camino donde tiene que demostrar obras. Por eso Jesús le dijo a alguien que ya tenía fe, a alguien que ya conocía a Dios, le dijo, haz obra, porque lo que viene después de la declaración de fe son las obras. Es decir, la salvación debemos entenderla como un procedimiento. Y sí, estoy diciendo claramente y sin miedo a las represalias que esto significa, ¿cierto? Juan Calvino se equivocó, por supuesto. Él dijo que las obras no son necesarias, que la sola fe y la sola gracia, y la Escritura dice que la fe sin obras es una fe muerta y que por lo tanto no salva. Es decir, la sola fe no salva. Y eso lo dice la Escritura. Es porque, insisto, mal entendimos el concepto de salvación. Disculpen si le estoy digámoslo de alguna forma, ofendiendo a los dioses de la Reforma. Y lo digo derechamente porque para muchos tienen en más alta estima la palabra de Juan Calvino, la palabra de Martín Lutero, ¿cierto? Que es la palabra del apóstol Santiago, de un apóstol Pablo, del mismo Jesús o del apóstol Juan. Entonces, para mí, Juan Calvino no es Dios, ni Martín Lutero, ni ninguno otro es Dios. Esta es la palabra de Dios. Si alguien dice lo contrario a esto, bueno, se equivocó, habrá que perdonarlo, habrá que, qué sé yo, olvidar ese mensaje y atenerse a lo que realmente dice la Escritura. Bien, no es nada tan terrible, no viene un peso de condenación sobre ninguno de nosotros. Pero volviendo un poco al tema, tal como les comentaba, no es primera vez que Jesús habla de esto, es decir, de las obras como requisito de salvación y vida eterna. También transmite la misma idea en esta parábola, que es la parábola del rico y Lázaro, que también aparece en el Evangelio de Lucas. Dice Lucas 16, capítulo 16 del versículo 19 al 25, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió aquel mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dijo dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió los males, pero ahora éste es consolado aquí y tú eres atormentado. Es decir, aquí inevitablemente está la idea de que si el rico no se salvó, fue justamente porque no compartió sus bienes con Lázaro. Es decir, Lázaro ansiaba aún comer de las migajas que cabían del rico, ¿cierto? Y él ni siquiera se las daba a comer. Es decir, las migajas caían y él ni siquiera se las convidaba, es decir, ni siquiera le convidó las sobras al pobre Lázaro. Bien, entonces por eso después, cuando llega el juicio, cuando llega la justicia, justamente el rico es quien se va al Hades, como dice la Escritura, y recibe tormento, mientras que Lázaro recibe la bendición y la vida eterna de estar junto al Padre Abraham. Entonces, aquí hay otro tema que me gustaría tocar, no profundizar, pero sí tocar, justamente ese es el engaño, ese es uno de los engaños del mensaje de la prosperidad. Porque lamentablemente la prosperidad, ¿cierto? Uno, alimenta tu ambición, tu codicia, tu avaricia, y te ata a la tierra y te vuelve, por ende, egoísta y egocéntrico. Es decir, para el joven, para el rico que se describe aquí en la parábola, él no tenía en mente que la salvación era por obras. Eso está claro. Si lo hubiera tenido, por supuesto que hubiera compartido eh, parte de su fortuna, y ni siquiera parte de su fortuna, parte de su alimento, y aún lo digo más estrictamente, parte siquiera de las sobras, ni siquiera fue capaz de compartir las sobras, las migajas, ese es el punto. O sea, a eso llegó el punto de miseria. Bien, y eso tiene que ver muchas veces, y ese es justamente el engaño del Evangelio de la prosperidad, que trata de asegurarte todos los bienes y las riquezas aquí en el mundo. Pero no después de esta vida, no esperes salvación después de esta vida. Aquí lo dice la Escritura. O sea, ¿por qué? Porque va a llegar la justicia. Y como aquí estaba, qué sé yo, por ejemplo, el rico, aquí estaba el pobre. Cuando llega la justicia de Dios, se invierten los papeles. Si el rico en vida hubiera equilibrado un poco la balanza, estoy seguro que ambos hubieran sido salvos, pero no lo hizo. No lo hizo. Por lo tanto, cuando llega la justicia de Dios, el que era primero pasa a ser postrero, el que era postrero pasa a ser primero. Ese es un concepto totalmente bíblico y de eso se trata. Se trata de salvación. Bien, sigamos adelante. En el segundo punto, si soy salvo por gracia, si yo soy salvo por gracia, ¿qué pasaría si no cumplo uno de los mandamientos de Dios? Es una contradicción creer que si la gracia, si la salvación, ¿cierto? Es solamente por la gracia irresistible de Dios, bien, entre comillas lo digo, ¿cierto? Y pongo de ejemplo a este lapicito como si fuera una persona. Si la salvación es por gracia, es decir, es un acto único en donde Dios te salva y no hay nada más que hacer y tú no tienes nada más que hacer y nadie se puede interponer en ello, nadie puede traspasar esa gracia, qué sé yo, porque es totalmente irresistible. Entonces la pregunta es, ¿para qué entonces Dios se molestó en darnos mandamientos? ¿Para adornar nuestra salvación? ¿O para derechamente que los cumplamos y con eso confirmemos que la confesión que un día hicimos es válida y lo validamos a través de nuestros hechos, que el arrepentimiento que un día dijimos tener en el corazón, ¿cierto? Y lo confesamos con nuestra boca, es válida y es real y es verdadera? ¿Por qué? Porque lo afirmamos con hechos durante el camino de nuestra vida, durante el camino de salvación. De la manera en que habéis conocido a Jesús, dice Pablo, ahora andad en él. Porque la salvación es un proceso, es decir, un día conocimos a Jesús, nos paramos en la puerta, pero hacia adelante nos queda todo un camino y en ese camino tenemos que tener obras. Si no tenemos obras en ese caminar, entonces no somos nacidos de nuevo. No somos nacidos de nuevo, no está el amor de Dios en nosotros, estamos al mismo nivel de Caín, de un asesino, de un homicida, ¿cierto? Que mató a su propio hermano, por ende no conocimos a Dios y por ende no esperemos salvación.
Por eso Dios nos da el mandamiento. Dios no es un títere que nos dice, anda para allá y yo te obligo a ir para allá y yo te llevo para allá y todo lo que tú haces es porque yo quiero y lo que no haces es porque yo no quiero. No. La voluntad de Dios es justamente que nosotros le demostremos a Él, que nosotros le demostremos a Él que la confesión que un día hicimos de fe es la real, es verdadera. Y la demostración de eso se hace con obras. ¿Por qué? Porque la salvación es un proceso. No es un toque con una varita mágica y soy salvo, siempre salvo y aquí no ha pasado nada y pase lo que pase yo voy a seguir siendo salvo. No, no es así. Por algo existen los mandamientos, porque Dios no es un titiritero que me lleva en brazos a la salvación. No es un titiritero que me maneja a hacer o no hacer lo que Él quiere porque todo está bajo su voluntad. Sí, está bajo su voluntad. El problema es que no hemos entendido cuál es la real voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es manejarnos como títeres. La voluntad de Dios es que si nosotros un día decidimos, un día optamos por confesarle a Él, que lo demostremos con hechos. Esa es su voluntad y para eso están los mandamientos. Por ende, si no se cumplen los mandamientos, entonces lo que dijimos fue mentira y por ende no seremos salvos. Ese es el punto. Bien. Y de eso se trata justamente la carta del apóstol Juan. Aquí anoté algunos versículos en donde a través de toda la carta, ¿cierto? A través de los capítulos se transmite esta misma idea. Dice, 1 Juan capítulo 2, versículos 7 al 11, dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino aquel mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe para dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, no puede existir alguien que dice amar a Dios y no amar a su hermano porque está parado en el camino pero no tiene idea hacia dónde va el camino. Por eso dice la Escritura, está en tinieblas, no sabe a dónde va, no sabe de qué se trata la salvación, no sabe, ignora, ¿cierto?, que este evangelio también es por obras. Bien, y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo vamos a confirmar más adelante. No es una idea mía, insisto, es una idea que ya hemos visto aquí de manera indirecta, ¿cierto? Pero hay un apóstol que lo dice de manera directa. Versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Es decir, si realmente tuvimos un verdadero nacimiento, Dios no nos exige hablar en lengua, ser bautizado en el Espíritu Santo, sentir la presencia de Dios, haber sido bautizado en agua. No. El que es nacido de Él haga justicia. Y este concepto de justicia, para los hebreos, ¿cierto? Tiene dos, me parece que tiene tres variantes, pero dos de ellas, una de ellas significa la justicia que hace el juez sentado desde su trono, ¿cierto? Y la justicia se refiere, el otro concepto se refiere a la justicia como la equidad que hace la gente, que hace el pueblo entre ellos, entre sus hermanos. Es decir, si yo tengo buena ropa de marca, ¿por qué a la hora de bendecir a mi hermano que veo que tiene necesidad de un abrigo, por qué le doy, por qué tengo que darle, o por qué, mejor dicho, le doy voluntariamente esa ropa que está mala, que no sirve, que está andrajosa? Se la doy porque mi conciencia me acusa, me acusaría, ¿cierto? Si la boto a la basura en lugar de dársela, ¿se la doy para no botarla a la basura? ¿O se la doy porque realmente lo quiero? Y si realmente lo quiero, ¿por qué le doy algo que está atrofiado? Ese es el concepto de justicia. Si yo tengo algo bueno, si Dios me bendijo a mí con cosas buenas, ¿por qué cuando a mí me toca bendecir al hermano lo hago con cosas malas? Si a mí Dios me provee de alimento bueno, ¿por qué a mi hermano le doy alimento malo que está vencido o de una mala marca? Eso es equidad, eso es equilibrio, eso se llama equilibrar la balanza. Esa balanza que aparece en la estatua de la justicia, esa balanza, eso se refiere a equilibrar la balanza. Ese es el concepto de justicia. Por lo tanto, la Escritura dice, si alguno es nacido verdaderamente de Dios, que lo demuestre haciendo justicia. A Dios no le interesa que hablé en lengua, a Dios no le interesa que sintáis la presencia de Dios, que llores 10.000 lágrimas cuando estés en el culto, no. A Dios le interesa, si realmente naciste de nuevo, haz justicia. ¿Qué justicia? La justicia de la equidad. A eso se refiere. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué no se refiere a la justicia del juez? Porque no está hablando de los jueces, está hablando de amor al prójimo. Y más adelante lo confirma, dice, capítulo 3, versículo 11, dice, hasta el 12, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, es decir, lo mismo que habló en el capítulo anterior, Juan, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así de simple.
Caín no había nacido de nuevo, por decirlo de algún modo. Está hablando de obras justas, no está hablando de que Caín, de que Abel se sentaba todos los días a juzgar a las personas de su pueblo. No. Está hablando de obras justas. Ese es el concepto de justicia que hablábamos. Y la simiente de Caín no es capaz de hacer eso. Más adelante sigue, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, es decir, si hay algo que confirma que hemos pasado realmente a una nueva vida, es en el amor al prójimo. Y ahora bien, ¿en qué consiste el amor al prójimo? Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, es decir, salvación permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Bien, repito, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De eso se trata el amor. Por eso el rico, por eso Dios le exige a este joven, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para hacer la vida, para heredar la vida eterna? Muy sencillo. Ama a tu prójimo. ¿Cómo lo amo? Haciendo obras de caridad. Mira la parábola del rico y Lázaro. Mira lo que dice aquí la escritura. Es decir, el amor se demuestra con hechos de misericordia. Y por eso repetí el versículo 16, porque aquí Juan no está diciendo que la obra de Jesucristo es definitiva y que no hay nada más que hacer y que no podemos añadirle y que fue la obra que selló, ¿cierto? Que olió y sacramentó, por decirlo de alguna forma, toda la salvación y ya no hay nada más que hacer, por lo tanto es inevitable que no hagamos buenas obras o da lo mismo si hacemos buenas obras. No, aquí Juan pone ¿cómo se llama? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo pone como un ejemplo, no como la obra definitiva para la salvación. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, insisto, el concepto de salvación. Antes no existía en el Antiguo Testamento el concepto de salvación como sí existe cuando llega Jesucristo. Ese es el punto. La salvación no existía, llegó con Jesucristo y esa salvación cuando llega, no llega por las obras de la ley como si los judíos lo hubieran hecho correctamente y gracias a la obra de los judíos llegó la oportunidad de salvación. Eso es la salvación, una oportunidad que si el hombre la quiere la toma y si no quiere no la toma. ¿Por qué? Porque Dios no hace selección de personas. Y esto va más allá del arminianismo. Esto que acabo de decir, si bien es cierto, lo comparte Arminio, Arminio aún llega diciendo que las obras no salvan. Y la Escritura dice claramente que las obras salvan. Porque, ¿qué pasaría si no tengo amor con el prójimo? No me salvo, permanezco en muerte, soy homicida, no tengo vida eterna en él. Eso es lo que acabamos de leer. No estoy inventando nada nuevo. El problema es el concepto errado que viene desde los reformadores y que parece que nadie le ha puesto freno, o bien si le han puesto freno han sido muy pocos. Entonces este es un mensaje que verdaderamente hay que rescatar y que está ahí y que está oculto y que está olvidado, más que oculto, está olvidado. Bien, entonces tal como les decía, si hay alguien que dice que una fe sin obras no salva, es justamente el apóstol Santiago, que no se equivoca. Porque es la exigencia que Jesús le dijo al joven rico, o sea, a este personaje que viene a preguntarle, porque lo transmite en sus parábolas, porque lo dice Juan. Es decir, simplemente el apóstol Santiago lo que hace es transmitirlo de manera directa. Dice, capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y continúa bajo esta misma línea diciendo, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí Santiago está diciendo claramente que cuando llegue el juicio de Dios, si yo no he hecho misericordia, Dios a mí me va a hacer un juicio sin misericordia. Y si en esta vida yo tengo misericordia, esa misericordia que yo practico, el día de mañana va a pesar por sobre el juicio. ¿Qué te está diciendo con eso? ¿Que somos salvos por obra? Por supuesto. ¿Qué pasa si no hay obras? No hay obras, no hay misericordia. ¿Seremos salvos? No. Porque juicio sin misericordia se hará
con aquel que no tuviere misericordia. Por eso la Escritura dice claramente, en aquel día van a llegar muchos diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, lo otro, y Jesús les dirá, no os conozco, hacedores de maldad, no predicadores, porque es fácil predicar, es fácil decir, no, si yo tengo fe, pero nunca lo fueron capaces de hacerlo, nunca fueron capaces de demostrarlo con sus obras. Por eso les dice hacedores de maldad, porque no lo hicieron con sus obras siguieron siendo malas, a pesar de la confesión de fe. No hubo un nacimiento real. ¿Por qué? Porque el nacimiento real se demuestra, como lo dijimos, a través de las obras de caridad que hace la persona. Entonces, ¿la sola fe nos salva? Por supuesto que no. Y no lo digo yo, lo dice aquí la Escritura. Dice, hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es lo que acabo de comentar. ¿Podrá la fe salvarle? Lo pregunta, es una pregunta retórica. La respuesta es no, la respuesta es obvia. Y si un hermano y hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vosotros sabéis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, no existe eso de la sola fe. La justificación por la sola fe no existe. Aquí lo está diciendo Santiago claramente. ¿La sola fe salva? No, no. No solamente por la fe. No la sola fe, no, no existe. No se da, no es. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Qué parte de eso es tan difícil de entender? Una fe sin obras es una fe muerta y una fe muerta no salva, punto. Y es más, para quienes se atrevan ¿cómo se llama? A leer la Escritura, los invito a que lean este capítulo de Santiago que es bastante interesante porque en él dice claramente, tú dices que Dios, tú que crees en Dios, bien haces, ¿cierto? También los demonios creen y tiemblan. Es decir, Santiago te está diciendo de manera indirecta, ¿cierto? Y clara, pero clara, te está diciendo que los demonios también tienen fe, porque también creen en Dios y también le temen. Tú tienes fe igual, los mismos demonios hacen lo mismo, los mismos demonios lo hacen, pero no por eso los demonios van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama obras. Y si no hay obras, independiente de la fe, no hay salvación. Eso es lo que acaba de mencionar Santiago. Aquí yo no, por eso les digo, aquí no hay una segunda lectura, aquí no hay una interpretación, no es que yo esté interpretando las cosas mal, no. Jesús lo dijo, Juan lo dijo, Santiago lo está diciendo. Es decir, tres autores en la Escritura lo están señalando de esta manera. Bien, entonces, ¿por qué a nosotros los evangélicos se nos dice lo contrario? Que las obras nos salvan, que las obras no tienen razón de ser, básicamente, sobre todo para las líneas calvinistas, metodistas también, y pentecostales también. ¿Por qué se nos dice eso? Porque le creyeron más a un hombre llamado Calvino que a la palabra de Dios. Y obviamente yo le creo más a la palabra de Dios. Si simplemente estoy poniendo delante de ustedes la palabra de Dios para que la analicen. ¿Por qué nos dijeron lo contrario? Bueno, esa es una teoría, ¿cierto? Que pretendo explicar más adelante. Pero sí, hemos recibido un evangelio bastante manipulado. Bien, y parte de esa manipulación tiene que ver con esto. Ahora, más de algunos se estará preguntando, bueno, pero si Pablo dice, el apóstol Pablo dice claramente que no somos salvos por obras, sino por fe, y no somos salvos por obras, sino por gracia. O sea, no es una vez que Pablo lo dice varias veces. Y es verdad, Pablo lo dice varias veces. El problema no es lo que dice, el problema es la idea que nosotros entendemos. O mejor dicho, no entendemos la idea de lo que nos transmite Pablo. Porque cuando Pablo dice que no somos salvos por la ley, no está diciendo que un día si Dios nos salvó y nos dijo, tú eres salvo, qué sé yo, y eso no es por obra, no es es por gracias, es por fe, qué sé yo. No, no nos está diciendo eso. ¿Por qué? Porque la salvación no es un toque mágico. La salvación es una oportunidad que se ofreció al hombre, a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, al mundo. Por eso le decía, entre los hombres Dios no escoge, Dios no hace selección de personas. Por eso la Escritura dice, Dios, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Y el versículo siguiente dice, por lo tanto, ahora todos los que crean en la palabra del Hijo de Dios serán salvos. Es decir, él da la opción de creer. Esa opción antes no existía. El Evangelio no es que no sea una opción, es una opción. Es una opción, es una oportunidad.
Si usted quiere, la toma, si usted quiere, no la toma. Y si la toma, tiene que tomarla de acuerdo a las normas de este juego, no de acuerdo a lo que usted cree, no de acuerdo a lo que le transmitió su pastor, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, ese es el punto. Esa oportunidad no llegó porque los judíos hubieran hecho la ley o lo hubieran hecho bien. Esa oportunidad llegó solamente porque Dios es misericordioso. A eso se refiere Pablo. La salvación que hoy día tenemos acá no llegó gracias a las obras de la ley. Porque si habían cosas que justificaban en el Antiguo Testamento, uno, no eran las obras de caridad, sino que eran los sacrificios. Y eso, ninguna de esas cosas nos justifica delante de Dios. ¿Me explico? En la ley esas cosas no justificaban, pero ahora que ha llegado la salvación, por misericordia de Dios, no porque la humanidad en sí lo mereciera, a eso se refiere Pablo, como si la humanidad lo hubiera merecido. No, 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 la humanidad, perdón, no lo merece. Ni lo merecía, esto nos llegó solamente por misericordia. Somos polvo, somos barro delante de su presencia. Si Dios quería, nos salvaba y si no, no. Y la salvación que Dios no es escoger entre personas, porque Dios no hace selección de personas, simplemente presentó la oportunidad que antes en el Antiguo Testamento no existía. Por eso les decía yo, no hemos entendido al parecer el concepto de salvación. La salvación es una oportunidad. Se abrió el camino al Padre, se abrió la puerta y esa puerta es Jesús y ese camino es Jesús. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Antes de él no existía simplemente esta oportunidad. De ahí en adelante que Juan el Bautista comienza a predicar arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, si se acercó es porque no estaba cerca. Si se acercó es porque no había llegado. Si se acercó es porque no estaba. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere la Escritura. A eso se refiere Pablo, que ahora somos salvos por misericordia. Porque esa misericordia llegó como oportunidad para todos. ¿Y cómo lo confirmo? Romanos capítulo 3, versículo 20 dice claramente, ya que por las obras de la ley, es decir, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Repito, por las obras de la ley ningún humano será justificado. Esa era la idea que siempre Pablo tenía en su mente, no las obras de caridad. Como veremos más adelante, aún Pablo habla acerca de las obras de caridad. Dice, concluimos pues, versículo 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, es decir, la justificación llegó gratuitamente a nosotros, no que nosotros la hayamos merecido. Y si llegó, no fue tampoco por obras de la ley, llegó por gracia. Ahora está que nosotros la aceptemos. Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Romanos capítulo 4, del versículo 2 al 4. Este es un versículo, paréntesis, este es un versículo que me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí está el versículo que a muchos les da comezón. Y lo escribió Pablo. Y es parte del texto original, es decir, no está mal traducido, así lo dice. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así es, el mismo que un día en una carta me está diciendo que no somos salvos por obras, ahora me está diciendo que si yo obro, la salvación no me llega por gracia, sino como deuda, es decir, Dios me debe la salvación. Si yo obro, Dios me debe la salvación, mi salvación no contaría como gracia. Y es una idea rara, pero es bíblica. Rara porque la ocultaron, no la predicaron, no la leyeron. ¿Por qué no la leyeron? Porque prefirieron creerle a Juan Calvino que dijo que la sola fe salvaba y no las obras. Y aquí Pablo me está diciendo que si yo obro, la salvación se me cuenta como deuda. Este no es una mala interpretación. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús también lo dice. Lo dice de manera indirecta en la parábola de los talentos. Él dice claramente, ¿cómo se llama? En la parábola de los talentos transmite esta idea claramente. Cuando llega aquel hombre que le dio 10 talentos y lo multiplicó el talento por 10, Dios le dice, buen siervo fiel, ¿cierto? Adelante, entra a la salvación. En ningún momento le dice, mira, a pesar de que hiciste obra, yo igual te voy a salvar por gracia, porque no es por obra. A pesar de que multiplicaste los 10 talentos, yo te voy a salvar igual, porque es por mí, no por ti. No, Dios le dice, hiciste bien. Es decir, le da el mérito a la persona que multiplicó el talento. En ningún momento le dice, en ningún momento se lo enrostra, se lo encara diciendo, oye, la salvación finalmente no es porque multiplicaste los talentos. No,
Esa salvación es porque el tipo justamente multiplicó los talentos, que parte de eso no se entiende. Entonces se confirma la idea de que al que obra el salario le cuenta como deuda y no como gracia. Eso lo dice Pablo, no lo digo yo. El mismo Pablo que le escribe en la carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, como lo hacen aquellos que se adhieren al mensaje de la prosperidad, porque son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este concepto de abundancia tiene que ver con añadidura, no con que a mí me sobre porque sí. Bien, que hagan bien, que sean ricos, pero ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para ellos mismos, es decir, para sí, buen fundamento para lo porvenir, es decir, para lo que viene, que echen mano de la vida eterna, es decir, que a través de la generosidad, la dadivosidad, ¿cierto? Los tipos finalmente echen mano, es decir, se afirmen de la vida eterna, se afirmen de la salvación. No existe otra manera en que los ricos puedan afirmarse de la salvación si no es por obras. Y no tan solo los ricos, sino, insisto, el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo es para todos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esta idea de que no somos salvos, de que no somos salvos por obras es una idea errada? Y que la misma escritura lo desmiente, y que no es errada porque se equivoque la Biblia, sino porque alguien la interpretó mal y nadie le puso freno a esa interpretación. Es más, el mismo Arminio, ¿cierto? Que finalmente le pone un freno a medias a Calvino, el tipo termina quemado él y sus seguidores, por los mismos calvinistas. Bien, entonces, ese es el concepto de la parábola del buen samaritano. Estamos llamados a hacer buenas obras. Y ese es un concepto que también habla de lo social. Está ligado a lo social. Y eso lo vamos a ver en el próximo tema. Y es que en el próximo capítulo. Y es que es inevitable. Somos parte, somos personas. Las personas viven en sociedad. Si yo ayudo a mi prójimo, eso tiene que ver con lo social. Eso es obra porque vivimos en sociedad. Tiene que ver con lo social. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué nos han dicho lo contrario? ¿Por qué nos han ocultado esto si la escritura así lo muestra? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué nos han dicho lo contrario? Si aquí la escritura habla de amor al prójimo, habla de la salvación por obra, habla de que tenemos que hacer los mandamientos de Dios, aún el mismo Pablo aconseja hacer obras. Ese es el tema. Bien, nos vemos entonces en el próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.